Muy bien, qué bueno que se conectó. Ya, vamos a comenzar. En el encuentro de hoy lo vamos a separar en dos partes. La primera de ellas es presentar un tema nuevo y la segunda parte es mostrarles la guía en la cual van a trabajar esta semana. Nuestra semana es de martes a martes, es decir, hoy yo presento la guía y para el próximo martes ustedes la tienen que tener desarrollada para que aquí la podamos revisar. ¿Entiende eso? ¿No? Levanta el dedito si entendió eso. Repito de nuevo para los que por ahí se quedaron colgados. La guía que les voy a mostrar se trabaja durante la semana, de martes a martes. Es decir, cuando nos volvamos a encontrar el martes, ya debe tener la guía desarrollada por completo, para que podamos revisarla, ¿ya? Y yo pueda hacer efectivamente la retroalimentación de esa guía. ¿Ya? Eso es muy importante, porque así se va generando el aprendizaje. Ya vemos las cosas que están bien y algunos errores por ahí. ¿Ya? Teniendo esto claro, voy a empezar la presentación. ¿Alguien tiene una duda hasta ahora? Se la voy a explicar a Tomás Valenzuela. Yo. En la segunda parte de la clase. ¿Quién es yo? Levante la manito. Yo, el Tomás Toro. Tomás Toro, dígame. Es que nosotros no tenemos guía así para imprimir. No importa si no la tiene que imprimir, yo se la voy a mostrar y se va a dar cuenta, Tomás, que no necesita imprimirla. Lo que sí necesita hacer es descargarla. Ya. La deja en el computador, en la tablet, en el celular, lo que esté trabajando. ¿Ya? En el cuaderno. Y la actividad se hace en el cuaderno. ¿Ya? Ya. Mira, yo la voy a explicar cuando ya estemos avanzados en la clase y te vas a dar cuenta. Ya. Ahora necesito que se ponga cómodo, se ponga cómoda, porque voy a empezar a presentar el contenido que vamos a iniciar ahora. Ya, se acomoda, se pone bien los audífonos, se concentra y voy a proyectar ahora. Tía Nati, ¿cómo se ve? ¿Se logra ver algo? Tía Natalia. Ya, tía. Escucha. El nuevo tema se llama el surgimiento de las primeras civilizaciones. Para iniciar el estudio de este tema, debemos empezar a cuestionarnos con qué idea asociamos el concepto de civilización. ¿Qué será una civilización? Una segunda idea a partir que debe estar dando vueltas en mi cabeza, ¿cierto? Es la siguiente. ¿En qué periodo de la historia surgieron las primeras civilizaciones? Vaya formándose una idea más o menos con estas preguntas. Y en tercer lugar, ¿con qué hecho crees que se inicia la Edad Antigua? ¿Ya? Estas preguntas nos van a servir un poco para iniciar el tema que vamos a hablar ahora. Para comenzar, debemos recordar algunas de las características de la aldea neolítica. En el encuentro anterior, Tomás, hablábamos del paleolítico y del neolítico. Dijimos que el paleolítico fue el periodo de la historia más largo, ¿ya? Fue muy extenso, en donde se produjo por completo la evolución del ser humano. Pero el neolítico, que es la última parte de la prehistoria, va a ser un periodo en el cual el hombre va a descubrir la agricultura, va a domesticar las plantas y también va a domesticar los animales. Y con eso se va a iniciar el proceso de sedentarización. Es decir, el hombre va a dejar de andar por ahí dando vueltas en busca de alimento y se va a establecer en un lugar fijo. Va a construir casas. Obviamente, si tiene que cultivar, tiene que vigilar la cosecha, plantar, regar, sembrar, cosechar, tiene que estar en un lugar fijo, no se puede ir. ¿Ya? Y ahí nacen las primeras aldeas. Ahora, esta aldea neolítica se va haciendo cada vez más compleja. ¿Por qué? Porque aumenta la población, el desarrollo de la agricultura determina la aparición del comercio, por lo tanto las relaciones sociales se van haciendo cada vez más complejas y aparecen las primeras civilizaciones. Entonces, cuando la aldea neolítica crece y se hace compleja, las relaciones sociales se hacen cada vez más extensas y complejas, van a aparecer las primeras civilizaciones. Las civilizaciones jóvenes tienen ciertas características. No todos los pueblos se transforman en una civilización. Hay algunos que se van a quedar como nómades, simplemente no van a ser aldea neolítica. Hay algunos pueblos que solo se quedan en esta condición de aldea
pero van a haber otros que sí van a evolucionar de cierto modo hasta convertirse en una civilización. La pregunta es, ¿cuándo hablamos de civilización? Ponga atención. Hablamos de civilización cuando la población está agrupada en ciudades. ¿Ya? Una civilización está formada por grandes ciudades. Entre la aldea neolítica, que es esta, y una ciudad como esta, que son representaciones de ciudades antiguas, hay una tremenda diferencia. Y esa diferencia está dada porque la población crece, por lo tanto, todo se vuelve más complejo, mucho más complejo que la aldea neolítica. En las ciudades habían palacios, edificios, casas, centros de almacenamiento, etc. Todo lo que uno puede imaginarse que hay en una ciudad, había en una ciudad que formaba parte de las civilizaciones. Una segunda característica que tienen toda la civilización es la conformación de estados. El estado no es otra cosa que el poder político representado en una sola persona. En la sesión anterior conversábamos que en la aldea neolítica surge la figura del líder. Pero no es lo mismo gobernar una aldea chiquitita que gobernar una gran ciudad. Por lo tanto, va a ser necesario que el gobernante tenga ciertas características personales que le permitan efectivamente gobernar a la población y gobernar el territorio. ¿Cuáles son esas características? Lo voy a mostrar en ejemplos. Por ejemplo, el líder de la civilización egipcia, el gobernante, va a ser el faraón. El faraón no va a ser cualquier persona por ahí, o algún individuo cualquiera. No, el faraón va a ser un hombre especial, porque él va a ser hijo de un dios, del dios Sol, de Ra. Por lo tanto, al ser hijo de un dios, eso le va a permitir poder efectivamente gobernar a tantas personas y un territorio tan extenso como lo fue la civilización de Egipto. Lo mismo pasaba con el caso del emperador chino. Él también tenía características divinas, por lo tanto eso lo hacía una persona especial y a su vez estas características divinas le permitían tener el control de la población. ¿Ya? Lo mismo también pasaba con el rey de Mesopotamia. Una tercera característica que tenían todas las civilizaciones es que las civilizaciones compartían. Toda la gente que habitaba una civilización compartía una misma cultura. Todos tenían un mismo idioma, compartían la misma religión y además compartían las mismas costumbres y códigos sociales. ¿Ya? Esto permitía que la población estuviera unida, cohesionada, y el gobierno del emperador, del rey, del faraón fuera mucho más fácil. Una cuarta característica, pero muy, muy importante, es que las civilizaciones desarrollaron la escritura. La escritura va a ser trascendental para el desarrollo de una civilización, porque va a determinar el progreso científico y tecnológico de la civilización. La escritura en un principio va a ser necesaria para llevar registros sobre las cosechas, sobre las ventas, el comercio, y precisamente hay una diferencia entre las culturas o los pueblos que desarrollan la escritura y los que no. Porque los que desarrollan la escritura están en un nivel superior que los que no. Entonces, junto con la escritura, aquí vemos la escritura jeroglífica de los egipcios, la china y la de escritura cuneiforme de Mesopotamia. Junto con la escritura se desarrollaron sistemas de regadío. Recuerde que para efectivamente poder desarrollar la agricultura, la aldea neolítica y después la civilización va a depender de los cursos de agua, del agua dulce que esté disponible para poder regar y obviamente también para poder beber. Finalmente, jóvenes, vamos a conversar en torno a estas dos preguntas. Si se considera que la historia comienza con la invención de la escritura, ¿qué pasa con los pueblos que no la conocieron? ¿No tienen historia? Por ejemplo, los mapuches. ¿Ya? La segunda pregunta en torno a la que vamos a discutir es la siguiente. ¿Qué importancia tiene la escritura para la organización de una sociedad? Entonces, en torno a estas preguntas vamos a conversar ahora
Pero antes de eso, vamos a sintetizar. La síntesis sería, para que una civilización sea civilización, por decirlo de algún modo, tiene que tener ciudades, grandes ciudades. Tiene que haber un estado, un gobernante, un jefe, puede ser emperador, rey, faraón, que los va a gobernar a todos. Tiene que haber una cultura común, un idioma, creencias, ¿cierto? Códigos sociales que comparte la población. Y finalmente, para que haya una civilización, tiene que haber escritura. Muy bien. Ahora voy a abrir el diálogo para que voluntariamente me cuente qué tiene que tener un pueblo para ser considerado una civilización. ¿Voluntariamente? Levante la mano. Ya. Pregunto. Isaac, ¿qué tiene que tener un pueblo para ser considerado una civilización? Tiene que Nómbrame uno. tener creencias y también tiene que tener su propia lengua o creencias. Muy bien, Isaac. Un pueblo para ser, o un grupo humano para ser considerado una civilización tiene que tener una religión, creencia y cultura. Tía, yo. ¿Y dioses? Sí, la religión. Muy bien. Agustina, Agustina y después Matías. Tiene que tener un rey que sea como hijo de un dios o alguien poderoso. Muy bien. Tiene que haber un gobernante que lo organiza todo y además ese gobernante tiene características religiosas, o sea, divinas. Muy bien. Matías. Si estamos hablando del pasado, claro que necesitamos eso, pero si yo ahora necesito eso, cosa? solamente necesito gente, ¿Qué es eso? Espérate, Matías. ¿Eso? ¿Qué es eso? es porque estamos Tú hablando dices- del pasado, ¿o no? Sí, es que mira, lo que pasa es que yo pregunté que qué tenía que tener una civilización para ser considerada una civilización. Yo encuentro que su O un gente pueblo. Para ser. y... ¿Tiene que tener población? Sí, población nomás, población. Ya, ¿Pero mucha o poca población, Matías? Todo comienza de poco, entonces yo creo que aumentando. Bien, Matías. Te cuento que en un principio, claro, tienes razón, eran pocas personas. Pero, como la cantidad de personas fue creciendo cada vez más, ese pueblo, esa aldea neolítica, se transformó en una civilización, porque se fue haciendo cada vez más grande, por decirlo de algún modo. Espérame, ¿quién es? Martín Valenzuela, dime. Una cosa que necesitarían los pueblos sería un sistema de jerarquía, ¿no? Muy bien, bien, Martín. Un sistema de democracia, así como los esclavos, Ya, los que viven normalmente, la clase alta y los reyes, pues. bien, Martín, porque resulta que como la sociedad se vuelve más compleja, Martín, aquí estoy, Martín, al lado, no fue algo obligado, sino que se fue dando naturalmente. Se fueron conformando distintos grupos, ¿ya? Distintos grupos porque cada grupo va a tener una función, un rol dentro de esta sociedad, ¿ya? ¿A eso te refieres, cierto? Sí, tía, a eso Muy me bien, refiero. muy bien, Martín, excelente conclusión. Joaquín Rosas, ¿qué me puede decir usted? ¿Qué otra característica tiene que tener un pueblo o una cultura para ser considerada una civilización? Grandes ciudades. Muy bien, Joaquín. Si la población aumenta, claro que hay que tener grandes ciudades. Muy bien. No veo. Isidora Cordero, ¿qué otra característica tiene que tener una civilización? Isidora. Ya no está la Isidora. Martín Valenzuela. No, le pregunté recién a Martín. Ay, ¿a quién más le pregunto? Constanza. Constanza Valdivia. ¿Qué otra característica tiene que tener una civilización? Falta algo muy importante, que lo hace a diario. Evelyn. La escritura. ¿Quién dijo? Yo. ¿Quién dijo? Joaquín. Ese va a decir. Joaquín Rosa. La Emily iba a decir la escritura, muy bien. Le faltaba, jóvenes, una de las cosas que marca la diferencia entre un pueblo, una cultura y una civilización, que es el desarrollo de la escritura. Muy bien. Ahora, nos vamos a detener a comentar ahora la última pregunta que yo les formulé. Si no todos los pueblos desarrollaron la escritura... Tía. María Jesús. Dale.
María Jesús. María Jesús. Después la María Jesús. María Jesús. Habla, María Jesús. Una cultura, el arte, sus ideas. Yo creo que también, como es que tengo una prima y ella también me ha explicado algo de las civilizaciones y que siempre tienen que tener como una cultura, las creencias, sus ideas. Sí. Muy bien. Una civilización o un pueblo en general se caracteriza para mantenerse unido, ¿cierto? Tienen que tener cosas en común. Y esas cosas en común son la cultura, el idioma, la religión, ¿ya? Y son muy importantes para mantener la unión de un grupo, ¿ya? Son muy importantes. Ya, ahora, yo estaba preguntando qué pasaba con los pueblos que no desarrollaron la escritura. ¿Ellos tienen o no tienen historia? Si la historia surge con la escritura. No tendrían. A ver, Isaac, argumenta un poquito, desarrolla más la idea. Sí, no tendría, tía, porque primero, ¿cómo uno va a saber que existiera esa civilización si no tuviera escrituras escondidas Ya. o tuviera significados en algunas partes? ¿Ya? Porque si no tuviera todo eso, las civilizaciones no hubiesen existido para ellos, porque de ellos no tendrían pruebas de que esa civilización hubiese estado ahí antes. Bien, Isaac, muchas gracias. Agustina, Yo creo que no tendría historia porque no va a tener como un gobernador o un rey, así que sea hijo de alguien supremo conocido. ¿ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con algunos pueblos más cerquita? Con los mapuches, por ejemplo. Ellos no desarrollaron la escritura. Tampoco dejaron grandes monumentos. ¿Ellos tienen historia o no tienen? Yo creo que ¿Quién habla? con los pasos del tiempo, las civilizaciones fueron como los españoles vinieron acá, entonces como que fueron agrandando y le enseñaron la escritura y sus Ya. culturas. Pero los españoles le enseñaron español. Su lengua. O sea, me refiero a que le enseñaron la escritura a los demás. ¿Ya? ¿Quién interrumpió? ¿Matías? ¿Matías quería decir algo? Ya. Muy bien, jóvenes. Muy interesante la conversación y el aporte de Isaac, de Agustina y los demás que intervinieron. Ahora les voy a mostrar la guía en la que van a trabajar esta semana. ¿Ya? El plazo para trabajarla y responderla es una semana. ¿Ya? De martes hasta el otro martes. De este martes al otro. ¿Ya? La voy a proyectar para que la veamos, nadie me interrumpe y al final me formulan las preguntas que les vayan surgiendo. Profe, tía, ¿Quién me habla? Que no lo veo. yo el Toro. Dígame. ¿No es con nota? No, Ah, no es con nota, pero yo voy registrando el cumplimiento de cada una de las actividades no, y, sí. y vamos al colegio para aprender, no por la nota. Profesora, Es aprender. Ya, pero, a ver, dejemos las dudas para después, Sí, y profesora. porque ya estoy mostrando la guía, ¿ya? Y después yo le puedo explicar en más detalle cómo los voy a evaluar, ¿ya? Ya, voy a iniciar la presentación entonces. Dice, la ruta que va a trabajar, o la guía de esta semana, dice así: los cambios experimentados por la humanidad durante el Neolítico pavimentaron el camino para el surgimiento de las primeras civilizaciones. La pregunta en la que va a trabajar es la siguiente: ¿dónde y cuándo aparecieron las primeras civilizaciones? El objetivo es caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones, reconociendo que procesos similares, es decir, la formación de civilizaciones, se desarrollaron en distintos lugares y tiempos. No todas surgieron a la vez, son a destiempo. A través, ¿cómo lo va a lograr? A través del establecimiento de relaciones de sucesión, un hecho después de otro, y simultaneidad, es decir, hechos que suceden al mismo tiempo. Les recuerdo que para efectivamente poder aprender, tiene que hacer la ruta, la guía paso a paso. Yo hago el paso 1, el 2, el 3 y el 4, pero en ese orden. No se adelante, porque de lo contrario no va a poder aprender, o va a aprender la mitad o menos. Entonces, el primer paso es recordar, repasar. ¿Qué va a recordar?
cómo cambió la forma de vida del hombre durante el Neolítico, y lo va a hacer comparando estas dos imágenes. No tiene nada que escribir, solo ver las imágenes y distinguir las diferencias entre las dos imágenes. Esta es del Paleolítico y esta es del Neolítico, la aldea neolítica. Hecho ese ejercicio, que le va a permitir recordar, pasamos al segundo paso, que es el conocimiento nuevo. Para este conocimiento nuevo, igual como lo haríamos en clase, va a leer conmigo, va a ir a buscar su libro, ¿cierto? Y va a leer conmigo las páginas 48 y 49 del libro. ¿Ya? De verdad, haga el ejercicio de leer el libro conmigo. Usted pone el computador, la tablet, el celular, el video, y va leyendo conmigo. Mi lectura no será perfecta, pero le va a servir de guía para tomar conocimiento de lo que sale en el libro. ¿Ya? El segundo paso de esta etapa es conocer el concepto de civilización. Este video le va a permitir profundizar el concepto de civilización ¿qué dijimos de interrumpir? El concepto de civilización que ya empezamos a ver recién en la presentación. No es la misma presentación, esta es de profundización, ¿ya? Luego se describen las dos habilidades que va a trabajar, mapa y la línea de tiempo, ¿ya? Cómo interpretar un mapa con ese video y cómo establecer relaciones temporales con una línea de tiempo que aparece en la página 49. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En términos concretos, después de ver estos tres videos y de leer el libro, ¿ya? Tiene que trabajar en la página 51 de su libro, la realiza en su cuaderno. Para hacer la página 51, tiene que tomar en cuenta la explicación que aparece en estos dos videos de acá. ¿Ya? Por eso está la flechita. ¿Ya? La actividad que se hace en la página 51, ¿dónde se hace? En el cuaderno. ¿Cómo se hace? Viendo los ejemplos que salen en el video. ¿Ya? Esto se hace en el cuaderno. Cuando ya haya terminado la actividad que hizo en el cuaderno, responde este ticket de salida que aparece más abajo. ¿Ya? Este hipervínculo lo va a dirigir a cuatro preguntas de cierre. ¿Ya? A través de este ticket de salida yo voy a saber cuánto aprendió. ¿Ya? ¿Cuánto aprendió de lo que desarrolló en la página 51, de los videos que vio? ¿Ya? Repito, por último. La actividad de esta semana se hace paso a paso, no se salte ninguno, ¿ya? Lo que usted tiene que hacer se hace en el cuaderno, que es la página 51. Cuando haya terminado la actividad en su cuaderno, realiza el ticket de salida y terminó. Se olvida de historia hasta que me vuelva a ver el martes. ¿Ya? Ahora sí voy a abrir el espacio para las preguntas.